Bienvenidos al Gran Circo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este podcast especializado en la Fórmula 1, donde analizamos todo lo que va ocurriendo en esta pretemporada. Ya queremos que inicie la temporada 2022, pero aguanten, paciencia, faltan algunos días. La buena noticia es que cada vez son menos, pero sí, ciertamente nosotros también vivimos esta ansiedad, esta locura por ya arrancar la temporada, pero allá vamos, ya llegaremos. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Oscar, muy bien, ¿tú? Pues bien, afortunadamente, pues sí, esperando que ya arranque la temporada, pero afortunadamente pues hay mucha información también para compartir antes de esta misma y que nos sirve también para ir valorando pues cómo se va a dar la primer fecha de arranque donde por fin los motores rujan y tengan la primera bandera a cuadros. También los saludo a ustedes con muchísimo gusto, gracias por estar aquí al pendiente del podcast. Y sí, dices muy bien, esta semana hubo mucha información. Fueron los primeros 3 días de pretemporada donde se sacan los coches. Fue en el circuito de Montmeló en Cataluña, España, y ahí tiene lugar la primera pretemporada de 2 que va a haber este año. Anteriormente se venía manejando una sola, que era en el mismo lugar, en el mismo circuito. Sin embargo, este año temas políticos, económicos de la Fórmula 1, hay que reconocer que la Fórmula 1 es un gran negocio, un negocio muy rentable. Sin embargo, es eso. O sea, sí es un deporte muy bonito, pero tiene muchos intereses económicos. Entonces, Bahrein dio una muy fuerte suma para tener la exclusiva de la pretemporada. Y como la FIA ve el circuito de Montmeló como un circuito muy bueno para estresar neumáticos y poner a prueba monoplazas, pues no podía dejar de hacer la pretemporada primero en este circuito, pero desgraciadamente ni se pudo televisar, fue a puerta cerrada, no entró el público, y cosa que cambiará en Bahrein, que ya va a poder televisarse, incluso Bahrein tiene los derechos, y también no sé si puede entrar público. Yo tampoco me acuerdo, no estoy seguro completamente. A lo mejor sí alguien que está siguiendo el podcast nos puede decir, escríbanlo para que se comparta la información. Por eso decimos que es importante que entre todas y todos vamos aprendiendo un poco más. Tocaste un tema creo que importantísimo. Cuando en el deporte hay hay ciertos temas que son políticos, donde afectan la economía de un lugar o la cultura de un lugar. Para mí la Fórmula 1 es importante en muchos aspectos, pero no solamente en cuanto al deporte en sí, en pista. Por eso está la pretemporada y forma parte muy importante de toda esta información. Pero cuando la Fórmula 1 visita un país, entonces aquí tiene que ver la cultura del lugar, el turismo que provoca y todo el movimiento que la Fórmula 1 genera gracias a su temporada, pero entonces las ganancias también que un país obtiene debido a todo este movimiento. Claro. Y no solamente en cuanto a derechos televisivos, porque obvio para el circuito también irá seguramente una suma, o sea, ahí ya no sé bien a bien cómo se reparten las cantidades, pero sí se duele una ciudad o un país cuando deja de haber afición, cuando pues, se restringen ciertas cosas. Acá pasando en Cataluña eso pues sí, me parece inadecuado. Otro punto importante es que el desarrollo de las escuderías o la habilidad para que los pilotos puedan conocer mucho más a fondo o rápidamente a sus coches tampoco lo pueden hacer, porque entonces se parte esta pretemporada en 2 circuitos y no es lo mismo uno que el otro, ya decías. Exacto. Tú, además acá tengo el circuito catalán, pues elige porque le da las condiciones a las escuderías, a los pilotos y a los ingenieros para observar bien a su coche. Esto de estresar las llantas, ¿cómo es? Es decirle, a ver, háblame de tu infancia. Dime qué pasó allí. ¿Ahí infancia es destino? ¿Tus padres te abandonaron? No, claro que no. Estresar las llantas quiere decir ponerlas al límite, ponerlas en el rango límite de trabajo que pueden tener los neumáticos. Y esto obviamente influye la temperatura del pavimento, la temperatura del ambiente, la temperatura de la llanta,
los frenos también, el calor que los frenos propagan al neumático, cómo se atacan las curvas, a qué velocidad se atacan las curvas. Todos estos factores van desgastando los neumáticos de una forma distinta dependiendo de cada monoplaza, porque a lo mejor Red Bull en la parte trasera es ligeramente más alto que el Mercedes, entonces el desgaste en las llantas va a ser distinto en el Red Bull que en el Mercedes, claro, que en el McLaren, que en el Williams, porque aunque todos los coches están basados sobre un punto de partida que impuso la FIA, cada escudería hace una interpretación propia del reglamento, entonces salen resultados distintos para cada monoplaza. Por supuesto. Y esto sumando que Pirelli mete neumáticos de 18 pulgadas para esta temporada, que es algo nuevo, tiene que hacer muchas pruebas. Y no solamente el neumático en sí, neumático duro, neumático medio, neumático suave, para intermedio, para lluvia. De hecho, el día 3 se mojó toda la pista del circuito para generar esas condiciones como de lluvia intensa y ver cómo se comportan tanto neumáticos como monoplazas. Y también sirve para todas las escuderías, meten una especie de rejillas tanto en la parte delantera del piloto o la parte trasera del piloto, rejillas con muchísimos sensores que van arrojando cálculos a los ingenieros y van detectando oportunidades de mejora. Claro. También incluso otros monoplazas que ahorita me vienen a la mente, Alfa Tauri y Williams, en su momento, todo el mundo lo puede hacer, pero colocan pintura en lugares estratégicos de los coches para cuando vayan en el circuito a ciertas velocidades, esa misma pintura con el aire se va desplazando hacia atrás, una gota de pintura, por ejemplo, y obviamente eso le da visibilidad a cómo es que el aire interactúa con el monoplaza. Y obviamente esto para seguir desarrollando y que los pilotos conozcan y poco a poco vayan llevando al límite el monoplaza, a ver hasta dónde puede frenar, a ver qué tanto puede dar tan rápido una curva o no, en recta qué tanta potencia pierde, etcétera. Todo eso es muy importante para el desarrollo de los monoplazas. Claro, claro. Ahora, esto se va perdiendo, pues no al 100%, afortunadamente, porque imagínense, sí sería un gran caos para la escudería el no poder recopilar toda esta información. Principalmente yo creo que se está viendo en cuanto a la aerodinámica, que es precisamente yo creo que uno de los temas más importantes o reveladores para esta nueva temporada en cuanto a los cambios que se dan en este reglamento. Ahora, no hay que olvidar también, en el capítulo anterior nosotros estuvimos, y el antepasado también, estuvimos analizando los lanzamientos de las escuderías para la próxima temporada, para el 2022. Ya cubrimos prácticamente todas las escuderías, pero nos faltó una que era la que no había hecho su lanzamiento, lo hizo apenas el domingo anterior, que fue la escudería italiana de Alfa Romeo. Alfa Romeo sacó un coche precioso, en mi opinión. Creo que incluso los expertos diseñadores, expertos de la Fórmula 1 lo catalogan como un coche muy, muy bonito y coincido al 100% con ellos. Me llamó mucho la atención las letras vintage de Alfa Romeo, que da esa nostalgia de esos Alfa viejitos corriendo en la Fórmula 1 y lo hicieron con un lanzamiento bastante novedoso, sí, y original en mi opinión, con realidad aumentada. Hay videos donde está el pit lane y supongo que a través de algún dispositivo móvil se ve el Alfa Romeo camuflajeado como lo veníamos viendo en estas pruebas de incógnito. Y de pronto, ¡pum!, aparece el diseño oficial de Alfa Romeo, que es un rojo precioso combinado con un blanco muy, muy bonito. Hacen un juego espectacular. Y algo que me gustó y aplaudo de Alfa Romeo es que los tapones de las llantas tienen un diseño también. Comparten ese rojo con blanco, cosa que en muchas escuderías ya vimos que no, se fueron al negro. A lo mejor Ferrari con un anillito amarillo fosforescente, pero la mayoría como muy, muy plano. Sí, como que ahí no hubo trabajo. Que ese es un punto importantísimo a tratar también, ¿eh? O sea, en estos ejercicios que se hacen en la pretemporada, los mecánicos forman parte importantísima, no solamente son los ingenieros. Y entonces, ¿cómo vas a quitar esos tapones ahora? Es algo que si bien sigue siendo un solo birlo el de las llantas, como siempre lo ha sido,
pues yo creo que me imagino que a lo mejor incluso hasta para el agarre, que yo sé que hay alguien que con la pistola afloja, otra persona agarra el neumático, otro lo mete y el mismo de la pistola lo aprieta. Hablando de pistolas, cuidado, no te vayas a espantar porque ahí ya viene la pistola porque sabes que estas llantas ya se desgastaron y ya se va el cambio, entonces vámonos a pits. Vámonos a Pues ya estamos de regreso con llantas nuevas. ¿Qué tal ese cambio con esta nueva regulación? Pues te digo la verdad, hace falta, yo creo que todavía ensayar mucho más, se tardaron ahora los mecánicos, de hecho a uno la pistola se le estaba yendo, entonces sí, hay que ensayarle un poco más. Sí, hay que ver cómo se desarrolla esta etapa porque son cambios importantes de trabajo, de flujo de trabajo para los mecánicos, así como muchas otras cosas, piezas nuevas, a lo mejor coches más frágiles. Digo, ya mencionamos que Alfa Romeo hizo la presentación de su coche el domingo. Sin embargo, las pruebas, esta pretemporada no estuvo exenta de peculiaridades que justamente es para eso, para detectar ahorita las fallas y para la primera carrera estar a punto y no enfrentarse con que el coche tuvo un problema en la caja de cambio, se quemó el motor, etcétera. Que retomando esta pretemporada, hubo varios incidentes. Checo fue protagonista de uno, no gracias a él obviamente, fue algo, la caja de cambios de su Red Bull. Sí, pues no sí, funcionó del no todo. funcionó otro, no. Pero fíjense cómo son las cosas. A ver, esto es lo que nos va dando entonces el conocimiento más a profundidad. El primer día, que fue el viernes, sale a la pista... No, el primer día el miércoles. Perdón, el miércoles, sí, tienes toda la razón. A este circuito de Montmeló sale entonces el campeón reinante de la escudería de Red Bull. Max Verstappen. Sale Max Verstappen a la pista. No encuentra ningún problema. Yo creo que no exigió tanto al coche. Es más, bueno, no tenemos la información. Perdón que te interrumpa, hay que mencionar que es la primera vez que vemos el RB18 y creo que nos dejó impactados a todos porque aerodinámicamente se ve súper agresivo y se ve que sí le echaron mucha cabeza ahí. Sí. Y yo de una vez lo podría perfilar como un candidato a campeón. Uno de los favoritos, desde luego. Y otra escudería, pues es Mercedes, con los tiempos que registraron también. A ver, lo hemos repetido una y otra vez. Esto no es todavía el arranque, pero pareciera, cuando menos nos están dejando ver que pues cierto poder traen, porque lo que sí podemos ir comparando son los tiempos de las temporadas anteriores. Entonces esto sí que nos empieza a hacer ya un poco más de sentido en cuanto a sí van a lograr esos tiempos de nuevo o los van a mejorar probablemente, pero sí ambas escuderías yo creo que vienen fuertes. Entonces ya sale el miércoles más Verstappen y él no encuentra aparentemente ninguna situación en contra, no pasa absolutamente nada, el coche anda muy bien. Al día siguiente, así se había definido, la misma estrategia la sigue Alfa Tauri, solamente uno de los dos pilotos correría durante el primer día, el segundo día otro piloto tocaba el turno para Checo Pérez en Red Bull y desafortunadamente la caja de cambios pues entonces truena y tiene que salir. En las redes sociales, por eso decía, a ver, mucha atención aquí, en las redes sociales empezaron un montón de comentarios a decir, no, siempre es lo mismo, los pretextos de toda la vida, Checo haciendo un Checo, por Dios. No se vale. No ha comenzado la temporada todavía, para mí hizo un extraordinario papel el piloto mexicano, logró un cuarto lugar, señoras y señores, y el año antepasado también fue cuarto lugar. A ver, no es un piloto de media tabla, y ojo que el del año antepasado, el cuarto lugar, fue con un Racing Point. A ver, se metió adelante, cuando menos en ese entonces, del buen Albon, ¿no? Uh-huh. Que pues tuvo que ceder su lugar ante la presión del mexicano, o gracias a ello más bien. Pero yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Apenas conoció el coche la temporada pasada y es demasiado... Y este coche es nuevo. Sí, y este otro Verstappen, coche como para el mismo Checo. Ahora sí los veremos un poco más en igualdad de condiciones. A eso iba yo. Pero ya empezaron las críticas, bajémosle un poco. Yo creo que no se le critica tan fuertemente a otro piloto. ¿A qué se debe? A que tiene un gran apoyo por parte de las mexicanas y los mexicanos y en muchos otros países del mundo.
¿Es un piloto carismático? Pues ciertamente no el más carismático, es decir, no está a un nivel, por ejemplo, de un Ricciardo, que pues todo No, es Norris. sonrisa, o Norris, que le cae bien a la mayoría. Pues no, y Checo siempre ha sido un poco más serio, pero pues creo que lo que tienes que demostrar no es carisma, es talento en la pista. De eso se trata este deporte, y Checo bien que lo ha demostrado. Y entonces ese día cuenta con la mala fortuna de que la caja revienta y se va. Y pues tiene muy pocas vueltas. De hecho, dentro de las escuderías es de la Red Bull, es la que menos vueltas tiene ese día. Pero al día siguiente las cosas cambian. 78 vueltas. 78 vueltas. Es muy poco. Muy pocas, porque el primer equipo que dio más vueltas ese día, ¿quién fue? ¿Mercedes? Fue Ferrari con 150 vueltas. Imagínense nada más. Bueno, pues Y Red Bull el día anterior con Max Verstappen dio 147. Fíjate nada más. O sea, se quedó a la mitad, ¿no? Y y recordemos que las vueltas, obviamente, es muchísima información para los ingenieros, para los que setean el coche, para el mismo piloto. Entonces, sí es importante. Ahorita los tiempos no son importantes porque hasta cierto punto son ficticios. Si el Red Bull o el Mercedes hipotéticamente tienen la capacidad, los tiempos rondaron alrededor del minuto 19. Uh-huh. Si a lo mejor un Mercedes tuviera o un Red Bull tuviera la capacidad de bajar esos tiempos a 1 minuto 15, 1 minuto 14, no lo va a mostrar ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente sus rivales van a estar muy al pendiente de lo que pueda hacer y eso lo van a dejar como sorpresa. ¿Por qué? Porque si logra un tiempo así, incluso vimos al mismo Lewis Hamilton rondando el garage de Red Bull. Sí. Cuando Max Verstappen iba a sacar el Red Bull, viendo a ver qué puede ver. O sea, tan solo ver una pieza aerodinámica, algo, es tip para, oye, el Red Bull tiene esto, a lo mejor no será por eso que hacen estos tiempos. Entonces toda la información, ahorita los coches no van a correr al máximo. Sin embargo, sí es importante la fiabilidad, en este caso, por ejemplo, de Ferrari con con Carlos Sainz, que fueron los que más vueltas dieron, porque es mucha información para desarrollar el coche y ponerlo a punto para la primera carrera que es en Bahrein. Claro. Pero comparto tu pensar. Creo que es muy injusta la crítica con Checo Pérez, porque, a ver, Checo Pérez, si bien no puedo dar muchas vueltas, no fue porque se despistó, a diferencia de Gasly, por ejemplo, que Gasly se despistó. Cierto. Y chocó el Alfa Tauri. El piloto novato también, el chino Guan Yu Zhou. No chocó, pero sí se quedó atorado en la grava, con su Alfa Romeo. Sebastian Vettel tuvo un incendio, tuvo que agarrar un extintor y literalmente apagar el Aston Martin. Alonso también se bajó del Alpine para ver si podía, tuvo un problema hidráulico. A ver, entonces son problemas mecánicos, no radican en Checo ni en su capacidad. Y otra cosa que a mí particularmente sí me molestó, y no es como tú lo has dicho en otras ocasiones, como para arroparnos con la bandera, es que la FIA, como les comenté, en el día 3 mojó toda la pista para crear esa simulación de lluvia. Entonces, prácticamente dijo que Checo tiene unas habilidades muy pobres bajo esas condiciones. Y lo que me gustó de los fans de Checo es que sacaron un video donde él venía corriendo con un Racing Point, no recuerdo el circuito, pero Max Verstappen venía pegadito atrás de él. Y lo viene defendiendo también. Creo que fue Turquía, ¿no? No recuerdo. A lo mejor sí. Creo que sí, pero se los confirmamos. Max Verstappen venía muy pegadito a él, y tan pegadito que el spray que despide el coche de Checo hace que Max Verstappen se despiste. Obviamente esto no es a propósito, no es mal manejo de Checo, no es manejo peligroso. No. Como Hamilton se queja mucho de Checo. Sí. Yo creo que es, pues, Verstappen, ¿para qué te le pegas tanto, no? O sea, y más que viene saliendo una curva, está llovido, etcétera. No le cierra el camino. O sea, Checo no cometió ninguna falta. O sea, ahí es el spray que sí es muchísimo. Y todo esto pues hace que las condiciones de la pista no sean las mismas. Max, que es un gran conductor dentro de pistas mojadas, pues se pierde el coche por completo y se da un par de vueltas incluso. No, y Max se sabe que es un crack bajo esas condiciones. O sea, y lo mostró en 2016 en Brasil, llevándose a Rosberg y a Hamilton, pero él
como pez en el agua, literal. Sí. Pero como bien dices, afortunadamente ahí sale la afición a defender al piloto mexicano, y no solamente mexicanos, ¿eh? Yo leí muchos comentarios de españolas o españoles que, pues documentando, porque con argumentos le decían a la FIA, perdóname, estás pero muy equivocado, porque Checo, y no solamente mencionaban un solo circuito o una sola carrera, varios ejemplos donde Checo ha demostrado que también con la pista mojada tiene buenos resultados. Él personalmente sí no es un piloto al que le guste correr con la lluvia, pero lo sabe hacer, claro. Yo creo que a ninguno, porque la visibilidad se reduce muchísimo, obviamente el riesgo aumenta. Pero recordemos otro, hace 2 temporadas también, Racing Point, Leclerc lo venía persiguiendo con un Ferrari a punto de alcanzar un podio, y Leclerc no lo logró porque se despistó él, y Checo muy concentrado y manejando bien. Entonces, no se puede decir que el piloto mexicano lo haga mal, carece de habilidades para lluvia. Pero ya estos neumáticos se están desgastando. Ciertamente, entonces hay que ir inmediatamente a pits, el Gran Circo. Ya regresamos al Gran Circo. Este es el tercer y último bloque del capítulo de hoy, pero todavía quedan cosas muy importantes. ¿Por qué? A ver, porque no podemos dejar de tocar lo que ha ocurrido pues en últimas fechas. El jueves 24 de febrero, pues el mundo entero se levantó con una noticia que nos pone los pelos de punta, porque nadie queremos conflictos en ningún lugar del mundo. Y entonces el país de Rusia pues invade o comienza la invasión a el país de Ucrania. Esto, bueno, sin duda nos deja un mal sabor de boca porque, insisto, nadie quiere, creo, o a mi sentir, pues yo no quiero ver un conflicto bélico en ningún lugar, que se pierdan vidas, y eso me parece muy lamentable. ¿Por qué lo tomamos? ¿Por qué lo tocamos aquí en el Gran Circo? Porque esto también está afectando al deporte de la Fórmula 1. ¿En qué sentido? Hay 2 puntos importantes a tratar. Primero, la escudería de Haas, la escudería norteamericana, que tiene en estos momentos a un piloto, y ese sería el segundo tema, llamado Nikita Mazepin o Nikita Mazepin. ¿Por qué? Porque el patrocinador Uralkali o Uralkali pues es de su padre, que por cierto forma parte del equipo o la oligarquía rusa que está del lado del presidente Vladimir Putin. Entonces, esto no es que nosotros querramos entrarle al tema político, no. No es nuestro fuerte es la Fórmula 1. No, además, esta es nuestra intención y el objetivo, exacto, la Fórmula 1, punto. Pero no nos podemos hacer de la vista gorda, porque claro que afecta a todo esto, y sí está modificando a la Fórmula 1. De entrada, la publicidad retirada de la escudería de Haas, de Uralkali, pues es algo que golpea fuertemente. Un patrocinador en la Fórmula 1 es vital para que una escudería pueda tener los recursos para, pues desde la ingeniería, crear al coche, traer las piezas, en fin, nutrir a su coche para que tenga una buena temporada. Si no lo tienes, si lo pierdes, pues imagínense la clase de crisis en la que metes a la escudería. Claro, lo vimos incluso con Force India en su momento. Tuvo muchos problemas financieros y varios patrocinadores se fueron. Entonces, cuando una escudería pierde esos patrocinadores, deja de recibir dinero para desarrollo, para investigación, para sueldos, no precisamente de los pilotos, pero sí de ingenieros, o sea, gente que está y trabaja en la planta de cada escudería. Incluso también McLaren en algún momento sufrió en 2017, cuando el motor Honda no daba más, y varios patrocinadores optaron por retirarse. Entonces puede ser incluso el fin de una escudería, porque sí, sobre todo en puntualmente en este caso, en el caso de la escudería Haas, Uralkali era el patrocinador principal, si no es que casi el único patrocinador. Entonces, al ser el patrocinador principal y tener los espacios más grandes para publicitarse, pues ya nos podremos imaginar cuál es más o menos qué porcentaje o qué tan grande es la cantidad de dinero que aporta a la escudería. Entonces, si Uralkali se va a Haas, prácticamente queda desprotegido, porque aparte Haas, empresa norteamericana,
ya viene de varias temporadas muy poco exitosas en la Fórmula 1. Incluso antes de del inicio de la temporada 2021, ya se estaba especulando en que Haas podría retirarse de la Fórmula 1 debido a que ya no querían pues tirar dinero a la basura porque no estaba rindiendo ningún fruto el tener una escudería de ese tamaño en la Fórmula 1. Entonces llega Uralkali para colocar a Nikita Mazepin y pues mantiene a Haas activo, pero el problema es que si ya no tiene esa entrada de dinero y a lo mejor también el piloto ruso está en veremos si pueda correr esta temporada o no. Haas pues está en un aprieto. De hecho ya en las pruebas pasadas, a partir del jueves, si no me equivoco, retiraron toda la publicidad tanto de los coches, camiones y lo iban a limpiar esa publicidad de toda la escudería, de todo lo relacionado a esa escudería. Entonces ahorita el tema es si Nikita Mazepin puede correr o no, o va a poder correr o no, porque de entrada, algo también muy importante, el premio el Gran Premio de Sochi en Rusia no va a tener lugar por lo mismo. La FIA ha optado por esta decisión, e incluso pilotos como Sebastian Vettel se han expresado al respecto de que incluso si la FIA dijera no, vamos a correr el Gran Premio de Rusia, no hay problema, mismo Vettel no va. Él no corre. Otro, por ejemplo, es Max Verstappen. Él declaró: yo tampoco estoy de acuerdo que se haga o se organice el Gran Premio de Rusia, pero al final yo se lo voy a dar a mi escudería. Si mi escudería dice corres, corro, pero no estoy a favor de que se haga allí. El mismo rey de España, sabemos de quién hablamos, Fernando Alonso. Don señor Fernando Alonso, también dijo, está en decisión de la FIA. Finalmente ellos, aunque no se les pueda ver tanto así, son empleados. Sí. Son empleados de la escudería, o sea, pilotan los coches de la escudería y son empleados de la escudería y por tanto de la FIA. Entonces, lo que la FIA decida, ellos prácticamente por contrato lo tienen que hacer. Sin embargo, pues aquí hay muchos intereses, como conocemos, tanto políticos, económicos, que pueden inclinar la balanza a ciertas decisiones. Repitiendo lo de Nikita Mazepin, que está por definirse, pero pues es complicado, mete a la escudería en un aprieto. Sí, por supuesto. Son ese tipo de crisis en las que no quieres caer, por supuesto, porque se te puede acabar, pues sí, la escudería, la temporada por completo. Ahora, aquí hemos dicho en este espacio, no una vez, en repetidas ocasiones, y de verdad, sí, a veces con humor, pero siempre con respeto, pero nos parece objetivamente que el piloto ruso no tiene la calidad para estar dentro de los 20 mejores pilotos de la parrilla de la Fórmula 1. Aquí lo hemos dicho de verdad una infinidad de veces. Y lo hacemos seriamente porque esa es la realidad. Entonces, ni Lance Stroll, por si se les olvidaba. Ese es otro, por supuesto, que tampoco... Es un caso muy similar, donde el papá, pues acá, bueno, en un caso, en la familia Stroll, pues es el dueño, ahí sí está más difícil. Acá no es el dueño, el padre de Nikita Mazepin, pero es el que pone, pues, el billete, la plata, y entonces se acaba esa plata. Yo diría, pero respeto cualquier opinión que cualquier persona pueda tener. Entonces aquí sí vamos a abrirnos a vertamos cada quien nuestras opiniones y lleguemos pues al mejor punto de vista, que siempre lo van a tener al final ustedes. Yo lo que creo es, si un Nikita Mazepin no es un piloto talentoso, no tiene ni la paciencia, ni probablemente la preparación, la visión, la objetividad para estar dentro de los mejores 20 pilotos de la parrilla de la Fórmula 1, no tiene nada que hacer allí. Igual que Lance Stroll, por favor. Exacto. Si su padre pagó todo lo que pagó por estar allí y ahora ya no está, pues entonces creo que no hay justificación para que el piloto continúe en ese segundo coche, porque la verdad es que pues nada más compró el asiento, no está allí por su calidad. Se lo ganó, no se lo ha ganado. Y hay muchos otros pilotos que vienen empujando mucho más fuerte, incluso de categorías inferiores. Ahí tenemos algunos pilotos reserva, por ejemplo está Oscar... Pastiori o algo así. Sí, olvidé el apellido de mi tocayo, pero reciente campeón de la Fórmula 2. Y que es piloto reserva de Alpine.
Exactamente. Nico Hulk o grandes pilotos que ya han estado en la categoría con anterioridad, como Nico Hülkenberg, que es piloto de reserva de Aston Martin. Exactamente. Entonces, o incluso también se especula de la posible, el posible regreso de un Giovinazzi, que no lo hizo mal la temporada anterior, no tiene coche, pero me parece, comparándolo con Mazepin, pues bueno, o sea, Sí, hay, mucho mejor, ¿no? Es una gran diferencia. Hay una brecha de calidad importante. Y hay varias otras especulaciones. Pietro Fittipaldi es una de ellas. Tuvo una prueba, ¿no? En 2020, me parece, o 2019. No, 2020, porque era un Haas gris. Cuando Magnussen y se me fue el nombre de Román Grosjean. No pudieron correr justamente por Grosjean, el accidente que tuvo. Pietro Fittipaldi entró al quite, o sea, entró como backup de Haas. Y pues no sé cómo esté muy bien la relación ahí. Según yo, no tienen tan buena relación. No es la mejor. La verdad es que no, a ciencia cierta todavía no se sabe cómo se va a resolver este asunto, ni lamentablemente tampoco el conflicto. Ya están por continuar las pláticas tengo entendido, entre Rusia y Ucrania. Ya están por comenzar las segundas pláticas, una segunda mesa de pues acuerdos o para llegar a acuerdos de diálogo. Y ojalá, eso para mí es lo más importante, que se resuelva ese asunto y pues estemos en paz, porque pues ni bien hemos salido de la pandemia. No tanto por la Fórmula 1, sino por el mundo. Pero también para que se normalicen ciertas cosas que economía, temas sociales, obviamente que no se pierda ni una sola vida, por lo menos. Eso sí, verdaderamente que es lo más importante. Teniendo vida, teniendo salud, teniendo tranquilidad, entonces sí ya le podemos dar a todo lo demás que forma parte del disfrute de la vida, uno de ellos la Fórmula 1. Y en este tema específicamente del piloto ruso, habrá personas, porque también he leído en las redes sociales, que dicen, oigan, pero este es un asunto de discriminación, él nada tendría por qué pagar los platos rotos de su país o del presidente. Bueno, su papá sí está ligado al presidente y es una de las personas, insisto, que lo apoyan. Entonces, él al ser su hijo, pues no sé qué tanta responsabilidad, ¿no? Tuvo una declaración allí que no fue muy prudente, como que... ¿El papá? No, Nikita. Ah, ok. Como minimizando un poco el asunto, tampoco sin ser nada grave. No fue nada grave, pero vamos, yo creo que, pues... Tú, si vas a pronunciarte en algo, sobre todo él siendo ahora una figura pública de un deporte tan importante, pues tendría que decir, bueno, pues no estoy de acuerdo. Claro, la situación en la que se encuentra pues no es nada sencilla como para decirle a tu papá, oye papá, pues, estás loco, estás mal, cuando es tu principal patrocinador. Es decir, tiene mucho que perder por todas partes. Sí. Por eso yo creo que lo tiene, ahora sí que como diríamos acá en México y en otros países, entre la espada y la pared. Sí, no, de acuerdo, debe ser una posición muy, muy, muy complicada. Pero pues esperemos que todo se normalice, que Ucrania y Rusia lleguen a algún acuerdo, que pare este conflicto y que no se pierdan más vidas y que se normalicen las cosas. Porque digo, venimos de una pandemia, creo que es muy importante no dejar de mencionar eso. Venimos recuperándonos de una etapa complicada en la historia de la humanidad como para caer en otra. Entonces pues esperemos que se tomen las mejores decisiones, esperemos que Nikita Mazepin pueda correr. Y sobre todo que Haas no desaparezca. Sí, claro. Que siempre sería lamentable. Es un riesgo. Sí, no estamos diciendo que vaya a desaparecer, pero por lo que les explicamos de temas de patrocinio, siempre es un riesgo latente. Claro, puede pasar. Sí puede pasar. Ojalá no ocurra así, porque de verdad que es muy difícil. Bueno, de hecho ya una escudería que coqueteaba con la Fórmula 1 fue parada, le pusieron el alto de inmediato no va a haber una próxima escudería de los Andretti, que por cierto tienen todas las ganas, y entonces el tema también se vuelve una gran especulación ahora, pero la FIA dice, no, a ver, no me muevan las olas. Todavía. No hagan olas, ahorita tenemos asuntos muy importantes por resolver. De entrada, todo lo que hemos platicado, el cambio de reglamento que trae por sí solo, pues un montón de cosas que atender, que resolver, y luego le agregas toda esta situación que
pues no es lo menos difícil. Ojalá de verdad las cosas se den pues mucho mejor para este magnífico deporte, y pues ya estaremos informándoles en el transcurso de los días. Por eso tienen que estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales en el grancirco.podcast para que no pierdan detalle lo que ocurre en la Fórmula 1. Exactamente, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, @elgrancirco.podcast, y no se pierdan, por favor, semanalmente, cada martes a las 6 de la tarde, el estreno de un nuevo episodio. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en YouTube. Por favor, suscríbanse, compártanos, denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de los estrenos, y pues ahí aquí nos estaremos viendo. Les vamos a traer toda la información y todo lo que acontezca alrededor del mundo de la Fórmula 1 puntualmente de la manera más objetiva. Exactamente, y si ustedes conocen a una persona que les guste la Fórmula 1, bueno, pues díganle que se vengan para acá, que en cualquier momento se desconectan y saben perfecto que pueden ver esto a la hora que ustedes quieran, que eso es sensacional, y que compartan su opinión. Queremos leerlas, queremos leerlos, que nos manden qué quieren escuchar, de qué tema hablar. Todo eso lo tomaremos muy en cuenta aquí en el Gran Circo, y seguramente en capítulos más adelante ya tendrán su petición ahí en la mesa. ¿No es así, mi querido César? Exactamente, Oscar. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes desearles que pasen una gran semana, y aquí nos estaremos viendo la próxima en El Gran Circo.